yo le puse este título a la presentación, que un poquito hablar de la neurodivergencia, de dónde nace, el origen de esta palabra, y nos vamos a ir bien, bien al origen. Ya vamos a partir un poquito ya partiendo desde lo más básico, que yo, como de 1700 y tanto, que antes, cómo se le decía a los trastornos, cómo se le decía a las personas que tenían ciertas desadaptaciones a lo que era cultural. eh, y aquí yo les puse como título la locura. Antes cualquier persona que era distinta, que se comportaba no como el promedio o lo esperable por lo social, se le podía llamar distinto y se podía pasar de se podía ver desde distintos ejemplos. Por ejemplo, gente que tenía alucinaciones, que podíamos decir que tenían posesiones, o que incluso en nuestra cultura mapuche, las personas que tenían alucinaciones podían ser considerados machi, la machi, por ejemplo. Entonces, depende de la cultura, y principalmente en la cultura occidental de 1750 o 90, hablábamos de locura y de una desviación. Se veía la enfermedad mental. Y ahí hay algunos autores como Philippe Pinel, que era un psiquiatra que estuvo en francés, de la Revolución Francesa, que él hablaba de que a los locos había que sacarlos del manicomio en ese tiempo, a las personas que eran distintas, principalmente se los encadenaba en una pieza, en un manicomio, y vivían toda su vida encadenados, como animales salvajes. Y Philip era un progresista en ese entonces y su forma de hacer progresismo era a que había que desencadenarlos y adoctrinarlos moralmente, que la locura se sanaba con las virtudes morales. Entonces se pasaba de un control a otro control. Eh, ya más adelante fuimos de a poco progresando como cultura, progresando como sociedad, y empezamos a considerar ya en 1952 lo que eran los trastornos. Los trastornos, principalmente con el primer manual de diagnósticos de trastornos, que fue el DSM-1. Y aquí pasamos del concepto de enfermedad al concepto de trastorno, que es un cambio dimensional bien grande. La enfermedad implica más causas, por ejemplo, un cáncer que parte de células que no funcionan bien, o otro tipo de enfermedades que nosotros podemos asociar a lo biológico, una infección, un virus, de algo que no hace, que no funciona como debería funcionar. Mientras que los trastornos son más descriptivos, implican patrones, tiene una visión más como de explorar, más de explorar un fenómeno. Eso es lo fenomenológico. Cómo aparece, qué se presenta. Y lo importante de los trastornos es que se enfoca en lo adaptativo. ¿Es adaptativo o no es adaptativo? No tiene que ver con que funcione bien o mal como debería ser, sino si es adaptativo a la vida, a la rutina diaria o no. Desde ahí nace lo que es el trastorno. Y aquí, entonces, vamos desarrollándonos, la visión de trastorno igual va generando cierto como consenso social. Por ejemplo, antes de 1973, bueno, hasta hace poco en Chile también, la homosexualidad era un trastorno. Por ende, era algo desviado, algo que estaba mal. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo la etiqueta o el diagnóstico va generando también un cierto control social de que lo que está bien, lo que está mal, lo que debería estar y lo que no. Y así ha pasado con distintas cosas en psicología y en psiquiatría.
se han ido como viendo esto es patológico o es natural. ¿Esto es un trastorno? ¿Esto no funciona de forma como debería funcionar? ¿O eh, está bien que funcione así? Y ahí tenemos uno de los mejores ejemplos, es la homosexualidad. Y también es algo que está pasando igual hoy en día con los trastornos que nosotros nos trae acá, como el autismo, la dislexia, trastornos del lenguaje, el TDA, que también es un trastorno, según estos consensos de expertos. Entonces, se va creando esta manera de ver a las personas y a sus características desde lo trastornado, o sea, lo que no está adaptado como a lo sano. No es un patrón sano, entre comillas, desde la salud mental. Y aquí yo les puse una frase de Foucault que, o sea, no es una frase, pero es algo que Foucault decía que el poder también se veía en cómo nombrábamos las cosas. Como la justicia decía quién es delincuente y quién no, qué es la delincuencia. Y también aquí los psiquiatras y los psicólogos y los médicos dicen que es enfermo y que no. Y, y así ha sido en la evolución de la sociedad. Si se pueden dar cuenta, lo psicológico para nada está separado de la evolución cultural y social, aunque algunas personas quieran separarlos. La psicología no es neutra, se va creando desde también estos patrones. Y estas teorías también reflejan los valores de cada época, de cada movimiento, de cada grupo de poder que logra poner en la mesa sus necesidades. Y pasamos ya a algunos fenómenos que han ido ocurriendo, que, que también han ido marcando la evolución de los trastornos y de las enfermedades. Son los fenómenos que tienen que ver con las redes sociales, que las redes sociales han ayudado mucho a visibilizar muchas formas de ser, de existir, formas asociadas a trastornos, formas asociadas a enfermedades, y eso ha hecho que las personas se puedan identificar más con algunas como formas de vivir y, y también ha hecho que de cierta manera nos empecemos a categorizar más. Mientras más tenemos este escenario social que son las redes sociales, podemos ver, mira, yo me parezco más a esto, yo me parezco menos a esto, y al final ocurre esta identificación que es un paso, no es el diagnóstico en sí mismo, pero sí es un paso para llegar a un diagnóstico, ya sea de trastorno, de enfermedad o de condición que vamos a ver un poquito más adelante. Importante, sí, como tengo poco tiempo para hablar de esto, pero aquí hay como dos caras de la moneda, ya como que esta cultura, lo cultural, las redes sociales, la exposición de los influencers, eh, ha hecho que algunas cosas se normalicen más, se quita algún estigma, algunos problemas, pero también por otro lado se romantiza a veces cosas que simplemente son fenómenos, que no son ni buenos ni malos, solo existen, ¿ya? Como que, y eso a veces caemos en ciertos sesgos de creer que hay una forma correcta o incorrecta, o ponernos en modo de competencia, de que nosotros somos los mejores, como los neurodivergentes somos mejores que los neurotípicos, y ese tipo de competencia al final también hace un daño. Y del trastorno pasamos a la condición. Este es un término que se fue acuñando de a poco y se fue usando más desde Judy Singer, que fue acuñando este término de neurodiversidad en 1998. O sea, veamos la evolución. Yo les hablé de 1700, cuando todo lo distinto era locura, desviación moral incluso, y que lo que no era el promedio, la persona promedio que se esperaba que fuera, era algo enfermo, moralmente inaceptable y era recluido. Ya en 1950, con los trastornos, más que
fue de a poco cambiando esta visión de algo malo o enfermo a algo que no está bien adaptado y que también lo que no es adaptado no es sano, ¿ya? Entonces, pero sigue siendo insano. Pero se pasa menos de esto de malo y se pasa a insano más o menos. Y aquí de trastorno a condición, hay muchas, por ejemplo, como pasó con la homosexualidad, que pasa también ahora con algunos trastornos que están en revisión, pasamos a lo que es condición, que ya no tiene que ver con que sea bueno o malo, adaptado o inadaptado, sino que es una forma distinta de vivir el mundo fuera del promedio, fuera de lo típico. Por eso se habla de neurodivergente versus neurotípico. Lo que diverge es bajo el promedio, ¿ya? O sea que es lo que menos se ve. Es algo que es bastante como estadística esta visión, simplemente. Es como lo que se escapa ahí de lo promedio y lo típico es lo promedio. Pero no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, sino son formas distintas. Tiene una visión acá más asociada a que el cerebro humano y la organicidad del ser humano varía, que hay formas distintas de funcionar. Se ha ido descubriendo eso y eso no necesariamente es patológico. Y ahí ha ido pasando del modelo médico de sano o insano a un modelo de lo diferente y de que cada uno tiene que irse adaptando de forma distinta a distintos desafíos. ¿Qué, qué entra en ese paraguas de neurodivergente? Algunas básicas, por ejemplo, el trastorno espectro autista, el TDA, la dislexia, que ahí lo va a hablar más mi colega más adelante, y que son, eh, se les va quitando obviamente como esta patita de trastorno y se va tomando como condición. Eso quiere decir que ya no es que yo tenga un trastorno de espectro autista, sino que yo sería autista. Es mi condición de base. Por ejemplo, yo en lo particular yo tengo dislexia y no es que yo tenga un trastorno, sino que yo nací y o simplemente soy, me crié siendo disléxico y vivo las cosas de forma distinta. Las proceso de forma distinta que una persona no disléxica, que sería lo típico, el promedio de las personas. Puede servir como un término más identitario la condición de yo soy así, es parte de mi identidad, como tengo el pelo negro, como que tengo problemas de vista, bueno, nací así, mi color de piel es parte de mi identidad y más que hablando de que si es algo patológico o no patológico, y aquí vemos que ser diferente o tener formas diferentes de vivir no es lo mismo que sufrir, ¿ya? Porque la patología debería al menos estar más asociada a sufrimiento, a malestar, a desadaptación, pero en cosas bien puntuales que tienen que ver con prácticas que puedan ser modificables y que puedan ser como adaptativas. Ahí hay un límite que es súper difícil, ¿ya? No me quiero como explayar mucho, ya voy a ir terminando, pero hay un límite que es súper difícil de ver, que es el tema, les voy a dar un ejemplo con el trastorno adaptativo. Por ejemplo, se muere un ser querido y no puedo trabajar porque estoy súper triste porque se me murió, no sé, mi mascota. Si voy a un médico o a un psiquiatra, me va a decir, tú tienes un trastorno adaptativo. Te voy a dar licencia para que no trabajes. Pero, ¿por qué mi tristeza intensa tiene que ser un trastorno? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que verlo como que estoy enfermo? ¿Por qué tengo que verlo como algo patológico? Si a mí me parece natural que alguien triste se pueda dar un tiempo de respiro y no tengo por qué ponerle la etiqueta de trastorno. Entonces ahí hay un límite de qué es trastornado, por así decirlo, qué es patológico y qué sería algo natural. Para nuestra cultura, el que nuestras emociones nos impidan trabajar es patológico, pero eso podría hablar más de nuestra cultura que de nosotros, ¿no es cierto?
que nuestra cultura ve como patológico una tristeza intensa o un dolor intenso. Entonces, como para ir hablando un poco sobre el título, ¿todos somos neurodivergentes hoy? No, pero sí es más fácil de identificarse que hace muchos años atrás por todos estos fenómenos de, del tema de las redes sociales, del autodiagnóstico, del conocimiento que se ha ido como esparciendo. Hay más gente que busca ayuda, se le ha ido bajando el estigma de pasar a ser un enfermo o algún trastornado a tener una condición. Y eso también tiene algo muy positivo, que es una validación interna y, y que hay que diferenciarlo acá de la etiqueta. O sea, es peligroso etiquetarse como yo soy así porque tengo este diagnóstico, que podría terminar en una justificación circular, pero también, por otro lado, es útil esta validación básica de que no estoy enfermo solo porque vivo las cosas de una forma distinta. Entonces, es un límite que hay que aprender como a dilucidar, sobre todo los profesionales de la salud, de hasta dónde es sano y hasta dónde, o sea, sano y natural y hasta dónde podría ser desadaptativo esto. ¿Qué nos dice esto como psicólogo, otras personas que trabajan en la salud mental, que los diagnósticos son herramientas, no verdades absolutas, vayan dándose cuenta cómo van cambiando y el contexto cultural moldea lo que consideramos como normal, y hemos ido creando otras palabras para poder ir dando espacio a nuevas formas de manifestarse. La labor es acompañar sin patologizar por un lado y sin romantizar e idealizar por otro lado. Ese es el arte de la salud mental, de buscar cuál es el equilibrio adecuado, acorde a lo cultural, acorde a lo social, que va cambiando cada minuto. Y lo más importante es escuchar el sufrimiento antes que buscarle una etiqueta en sí mismo, entender más qué le está pasando a esta persona, más que nosotros actuar como una máquina de manual de diagnóstico, que a veces la etiqueta en sí no es tan útil, sino que más el proceso de psicoterapéutico que podamos hacer con la persona. Entonces, con eso termino. Nombrar no es conocer. eh, la etiqueta no necesariamente significa que uno conoce, puede ser liberador, pero no explica mucho. Hay que ver a la persona detrás de la etiqueta y que la identidad es más grande que cualquier diagnóstico, independiente si tú te sientes parte de una neurodivergencia, un trastorno o una enfermedad, tu identidad es mucho más que eso.